Pina Cuina na me ayuma aguruma peme pende programa ñande programa entero vete va pejendu se baja pejendu oiga tú gira vagina toralo hermano cuera Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapúa capital de la Chipa vive peiname ema peme pete abrazo rompe espalda o por un baite arriba a peisa y con buque ñande por a mí y cumbia veico evangelio nuestro amado Yahoshua Hamashiach según Juan capítulo 8 verso 15 de donde Otomí edición número 338 Maimiete Milla 338 bárbaro Pastor Sergio ya ese campeón hago caray lampino a Puiteré se acompañó hasta otra en la feina. Oye, tema de que Shan Inu, Sepejengüe, Yashua Pewa, Pastor Sergio, Aguilleguen de Anterogane Familia, Cuera de Peche TV, Yaño Muy Nujares allí, a poco te envía por mi hija y Catujares ya Jupico ambas, es Facebook, YouTube, o Mongorrelo mitad Telegram, o Mongorre malo mitad WhatsApp con video fuera audio, mía audio Gatuñane en tu país hoy, o Paru Piete lo mitad, sistema radio WhatsApp, radio Peguay, Shalomitaña Nerendú y WhatsApp, este imagina. Ya haga tu ese pesamos a Wille entero vete a tapisa fuera vamos a enviar con envía pope a ver o paru piete ya voy a montar aprender WhatsApp entero vete a bueno más 595-985-162-975 lo mira vea ya de línea central línea personal vea ya ve lo está perucala vene audio vene ñeponandú evidencia opiniones refutaciones pedido de oraciones na umbrena a ver responde para allá también a ver Casemión a la vez de colaboración mi vende apoyo mi vende ayuda en cuanto a la ofrenda vea ahí ve línea personal ve billetera mi bella bueno cling sí adecuada línea activo 0985-68-9824 mamaba Oruca Semión año ofrenda mía ve y vea con línea rupive oye pues semillan de y obligación y nada ñanga belle imagina tiene grupos y esa macanada hay poder coger ahorrado remesa en banco pepeamos a veces ni si pania tuya uy nada cuando tú eres muy rico más hay botando hoy comisión de unos cuantos días ya eso aguantaba y que la cierto para ser rico oye era y cuando tapisa hermano no llegó y que bueno vaya se morene allí también con cuestión de transliteración peiporuta en la Biblia transliterado o sea oye ponando más a tengo hay purú pero tengo la transliteración ojo la versículo a la idea del versículo a la idea del mensaje porque hoy Biblia transliterada es de otra cosa a lo mejor la de versículo oye traducida y no hija la transliteración ve o picaba y de gato ya mombrete y vende más a la transliteración vengo oye ella en grande la propia versículo y que tú jamás de entender o no o ya pone neñe hemos hecho en entendimiento pero verún de inhala ve y profundo o venden entender ya o aclarar vende la término pero la término no cambia ya nada pillaba o si no oye ponme de ti vai pepe de la a otro lado si pregunta por lo de 814 sí es una transliteración sí pero es transliteración de exégesis hebrea ya estoy donde ella estudia exégesis hebrea de Biblia transliterado a la transliteración y de idea de doctrina romana no fundamental en lo bíblico porque la de transliteración vengo ojo a la sujeto o sea protagonista oñe ea lao ojo a en un bullían de iñe evidente de haishab cuando hice traducción hoy se cambia iñe a lastimosamente en vez de transliterar usted lo ya pues cuando ya no transliteraba íbamos y que no vas a poner ahí donde la mensaje la niña Eve o ya pues y o traducir
transliterado, pero a lo mejor uno traducía muy otra cosa. Por ejemplo, ABB 814 bella lea, cuelle mi 815 digo, AB 815 bella maña mío y transliteración y ahí. Ya le mira en nada, esa por ahí, y en de Biblia tradicional le cuera, ve. Ya mañana bien 815 ve y pero oye, ¿qué tal? Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Bueno, vea la texto, de pesa la Biblia, ve allá, 815 ve. A mí ave bimbe de 815 ve, ustedes juzgan según la carne, pero yo no juzgo a nadie. O sea, el mismo, no hay por variante, a ver, no hay por ya es un apeaco y otra cosa, apeaje y otra cosa, o llorajaina, cuanto la Reina Valera jala vin o llorajaina. A mañana hay 815 de latinoamericana, ve. Ya está pagando y para no penas el transliterado. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Peningo hey. Peñe ha peyema hoy. Va página kutapisa. Katu peyapo umiam mimba Pepe kwa haishante. Uwi pora haisha. Acerca tu nayapoi upeisa. Nañe ei peisa será pisare. Pepe ya pojaisa, pea guaraní. Pero la transliteración hoy la transliteración Pepe Pillata la diferencia. IAB 815 ve. Ustedes están juzgando con criterio puramente con razonamiento humano. Con razonamiento puramente humano, Aramba. Ustedes están jugando con criterio y razonamiento puramente humano, BBC, y no conforme a la Torá, que es donde se encuentran los requisitos justos para hacer juicio. En cambio, yo no juzgo de esa manera. Entonces, la peña por la pende juicio, peningo peñe, a pe asegurar, a pe juzgar, pender a pisar, a pe yema, a pe peisa. Peisa era pero pe condenamos sube, pero pe condenar sube según pende juicio y no a ver la transliteración y no conforme a la Torá. Esa transliteración es de exégesis hebrea, pero y no conforme a la Torá o la ley ya muy de allá, que es donde se encuentra los requisitos justos para hacer juicio. Peango hina la transliteración, peango hina la y pepe o hina la caracu, peaja el isea que hina pepe cultura ve allá. O la castellano pe o mombe uñandemba, epaja el isea que pepe cultura. Para la transliteración. Hablan de transliteración y no otra cosa. La y a la Yeshua, entonces no pega. A ver que claro y te. Vengo la peña pota o la pende juicio. La culpataron algunos o declararon yo culpable te inocente da ya peoña toja haisa pepe entende haisa para oír la ñane combo ella ña tende arango peare va ella la torare va y la tora fulano o yapono tal cosa o violaron la ley en tal cosa va y la tora ya yapona jajese upisa na peya por la bene juicio a la misma cosa que pea ñande Yandengo a veces no salvo pan de maja ya usted ya posea por gracia de maja pero va y la Torah va y la mandamiento vigente ñandengma hoy ponabio va porque una cosa lande eimoa depende eimoa ella popona ya mara pero había sido la segunda hoy intende ella popona Landeimo a ver ella popona supen la cosa upande y sé que hoy ataja ella guarata que de salvo que bendecido que pega que amor no de ella ponga conforme la y mandamiento pango y seina hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer o actuar o vivir conforme a la voluntad del Padre? Es vivir conforme a su mandamiento establecido y vigente hasta ese tiempo. Hágase tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, de donde ella posee y cumplirse el mandamiento. Su mandamiento es que cumplamos, su voluntad es que cumplamos los mandamientos para estar en obediencia y ser bendecidos allá. Entonces,
esa vaina la va epa pepe la ia pe 8:15 penigo ubi por ahí saitende pe culpama o si no pe declarama inocente a pe ye penera pisar cosa a pe moi supela y sentenciana a shenda a upe shawa shenda ya pui pesa va ere porque ya ayuda siempre lleguía por la Torá o ya pujan la juicio Uparengo cuya topa pe cuña pe va llora eso ese no según no condenamos ahí o pande y seguri que o anula la Torá ego va ere porque la Torá pe cuña pe cuña pe weruana oye yuca jamás lo vea vela o adultera hawer cuera que tu yucata te imagina guri pe cuña me pesitene entonces no da ahí para la Yeshua hizo pe no pe ya we una pe ya po vai paite pero con la Torá pero amo último pe ya yin de lo vale o si no a tu la pene mandamiento de hombre. Siempre fue así, eso fue siempre el problema. Hoy día, oí el mandamiento vigente, y por lo menos mínimo los 10 mandamientos hoy establecidos y vigentes. Negativo lo están negados, porque el pecado es transgresión de la ley, quiere decir que la ley hoy vigente. De pecar no es violar ni ley, negativo no hay otra forma de pecado. Entonces, pero la gente vive, oí la humilla, pero la gente no penai. Algunos ojo la iglesia, por con la Biblia, oía todo, si no pastor, si no y lo que sea, pues no penai los mandamientos, no porque la doctrina, no porque la idoma, no porque la tradición, no porque la revelación, no porque el Espíritu Santo me dijo. No, ahí pesa y Yeshua. Por lo menos sé y Yeshua, ahí pesa. Hañan tengo ejemplo ahora. O sea, en un ejemplo ahora, hañan de ejemplo llegana otra vez ya pola el padre de Urea, a la Yeshua hombo pues. Entonces, se haya botado la juicio. Se ya pues la se acá mire intela se mañana va epa y la Torah va epa y la mandamiento va ya por la voluntad del Padre respeto a ver con personas o fallaron va te cotas a las pechas me mete ya a todo y gusto mo vea y no conforme porque supercuera ahí es a criterio humano coge y se razonamiento humano y se las cuera o pensa haishandem cuera y haishandem o sea la rabino cuera o escribí haishandem ya por pero de esta upea o vale beta la criterio del padre o sea el padre es ia cuevi la del padre o moía cuevita o vale beta la rabino cuera es ia eso de que si 2 o 3 rabinos están de acuerdo y le ganan a Elohim o a Dios que me dijeron por ahí eso es una mentira. Pero mi se opamos para la Torá, es parte de la Pentateuco, para me mi se puede versículo. Eso es una aberración para mí, es un desafío directo al Padre. Ese pio tres cuimba oye equivocada ahorita en contra de la Torá, o quiere decir que o ganata la Yahweh en inteligencia pio ti comba y es válido otra vez su doctrina. Ese que está en el Talmud seguro. Pero no van a encontrar eso en la, por favor. Dicho sea de paso. Ese está, ese no hay medio de acuerdo, no sé si algunos pero voy a hacer unos ya poseen pero pepe guiaron la upeo enseñanza pepe y 3 rabinos o no de acuerdo allá acuerda o que sí que acuerda o ganar en discusión por la Yahweh o sea que ya no anduve entonces upea acuerda muy como doctrinas upea ni cumplita ojalá Yahweh y ella no va a leer entonces pegar en Yeshua la guaco hizo pero anular la ley los mandamientos de Elohim vemos como obra mandamiento de hombre vemos como ley mandamiento de hombre las tradiciones de nuestros padres vea la ley talmúdica obra de la ley cuera a la jacuera a la jot bueno pero Yeshua no mañana para la Torah para hoy en día estudiar o si tan más yo veo mi fariseo fuera la ley como Moisés y pecha guacuña manoña mungu y tabe pero le hija Yeshua le la Torah y bebe lo dora cuimba esa cuñana esa bueno mala praxis de la esa distorsión de la ley de autoridad el mismo Constitución Nacional las leyes seculares ponen la ley con Paraguay no lleven nadie ya zapa llevó la paz ni cambia pan de malo y está pensar hay de más a la de manejar y no y va a un destrozada y con injusticia
por lo menos y cuando pegan por lo menos frena de mieta la misimi, porque no pena yo ahí. Ni vende pan de malomita. Qué pucha, ese tego con lo que son jueces, magistrados, heredan y gente vete a la juicio ahí. Igual que ñande ya predicaba. Porque ñande ejemplo, los jueces y magistrados, abogados fueran miembros defendían a los justos allá. O sea, la Torango eso no admite. Eso de que me dijo una persona que ya llegan de CPA porque era un abogado. Y se da carumo, hay un beso más nota avise. Porque la tengo vengo se puede decir la Torah no admitir injusticia. Se ve que el tipo o defender culpable, ¿verdad? Entonces o pagar su bebé allá. Entonces, pero allá tú, pero la Torah no, oye, habría ahora la libro del juicio donde está no se va abogado, se va a defender, pero culpable vengo a defender a el mundo preso inocente. Termina sepa la de justicia. Si vos analizás desde el punto de vista de la Torah tu trabajo como magistrado, como juez, como lo que sea, abogado, la pinta. Esos cargos se puso para defender al inocente y juzgar al culpable. No se puso para que vos te enriquezcas. Ande ayer obviamos la llaveres ahí ya por poner de trabajo, eso faltamos ahí oinde. Esa es una pea. Bueno, hay otro, ya popea ti pincelada como siempre porque veo uno que surgen unas cuantas preguntas así de leyes y demás cosas. Aparte que yo no soy abogado, reconozco eso que me hago a pifiar una cosa, pero y nunca con la diferencia y nada porque la abogado que hago estudiar leyes, hago estudiar la ley de Yahweh. Me hago llorar a lento y bien. La olla por poner un uy bien. Bueno. Entonces el Mesías, claro, él sabe, ahí está, el Mesías. ¿Él era abogado o no? Según el apóstol Juan. Cuando muy preocupado, mira. Primera de Juan estaba ese. Dale mina, Primera de Juan, amigo, capítulo 2, verso 1. Primera de Juan, mira. Ok, dame tiempo, digo, o no iramos. Voy a buscar un poco eso. Sí, era Primera de Juan. El Mesías también era abogado y él no necesitaba mentirse. No hacía injusticia para ganarse la vida. Bueno, muy cojo la icotemilla, vejina la versículo. Primera de Juan. Ahí se hace Biblia ya no le comemos, vea. A la pina. Pedro. A ver. Ay, Pedrito ni presentado. Nada, Juan. Nada, mira. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahshua Hamashiach, el justo. Sí, él examina y nada, es abogado ahí, pero él es justo. Él defiende las causas justas. Él apean con los abogados le trabajo, debo defender a la inocente, pero inventar cargo, ese cargo viene del cielo, ese papá, no es de hombre. Bueno, el Mesías hizo lo justo, lo correcto, no violó la ley, estamos de acuerdo en eso, no estemos con eso. Para eso escuela, y sí, y eran jueces. En ese tiempo los fariseos y los maestros de la ley eran jueces y podían ser abogados también, porque ¿cómo maneja la ley? Pero qué pasa que el Mesías aparece como un abogado y a la vez también como un juez también, porque está tengo y tú se cuela la martillo. Pues acá me mete y acá me mete ve socorro libre y digo negativo que hizo. Ahora tú hasta ahí como juez, va tú indiscutible. Y después el rey del rey vea tu y pues cargo pepa y te venden más. Tremendo también. Periodo milenial. Bueno, ese es otro tema.
Algo a ver la que se puede añadir a esto. Y cuando yo legislo la Torah, hay otra literal, oye, man, ya es a mí 8:16 dice. Sí. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió al Padre. Voy a aclarar para este hoy de mañana. No conté ni la transliteración de Yaposhue. Jaeo legislar, o sea, jaeo legislar y establecer o interpretar con autoridad o yapo juicio, o leer. O me es sentencia. Bueno, jaeo yapo ve upea hei. Jaeo legislar, o yapo ve upea. La ley en deina ve. Jae la y juicio verdadero está porque jae la y juicio, o sea, de la legislación del Padre, de la Torá del Padre, de la ley del Padre, lo que dice el Padre que se tiene que aplicar a tal o cual persona porque violó tal o cual ley, lo justo. O morir la ley en Damabe, como complicar la o cumplir hija, o complicar la ley en Damabe. Para y eso. Mi juicio es verdadero porque no estoy solo como ustedes dicen, sino yo y el Padre que me envió. Nace año yo ingo ahí, amo último. No, papá me entendí junto. Ese es bueno. O esa casa puede ir parte de nada por su propia cuenta, sino lo que le ha enseñado el Padre. ¿Y qué le enseñó el Padre? A legislar la Torah, a hacer juicio justo, a entender, a comprender, emitir juicio justo, juicio verdadero, sentencia verdadera. Y esperando más en el toque de trompeta, esperando más. Bella pues, o sea, si no, ya no un bebé, sigan violando la ley. Sigan diciendo que la ley no existe, que nambrena, que hoy ponen bajo ahí, que tu conciencia está bien, que nene de pecaja hoy. Ya es Satán, wea. El leernos la Biblia. Mínimo el leernos los 10 mandamientos. Eso 23. Por un leve versículo 3 en adelante al 17 más. Mínimo ya, o si no, cualquier parte de el Pentateuco, esa gente eso cata algo de jareta, vio. No, se pegan ondas ahí se mañana porque se avengoña cosas, se ondas ahí judíos, se cosas israelitas, pero se haya por tanto ti pregunta, ahí denuncia los pecados y explica las maldiciones que viene por no cumplir los mandamientos. A causa de tu pecado hay maldiciones, o sea, dendas ahí judíos, dendas ahí israelitas, dendas ahí babe, jaupe jaweren de pecai vio, debión de pecai. A lo mejor de pecado tranquilo, pero la pecamos, quiere decir que de guará hay un mi mandamiento. Si vos te sentís pecador, quiere decir que los mandamientos y su consecuencia por violarlo también no viene contra, vean. La única manera de violar, la única manera de borrar las consecuencias de castigo por violar la ley que vos tenés es creyendo en Yahshua HaMashiach y cumpliendo los mandamientos que no estás cumpliendo. Vas a ser perdonado. Pero mi requisito, amigo, no, Shaimo, Shehae, Pesha Oye, si no, golpea el ahorita la joipa. Por yuca, y ajina, no, hay razón, entonces ya salva patan de ahí. Pero ¿qué dice la Torah? ¿Qué dice los mandamientos? ¿Qué dice la Biblia? De acuerdo a lo que vos decís o haces o pensás. Porque pongo el pensamiento del Padre de ¿qué piensa el Padre de tal cosa? Está en la Biblia. Bueno, la Biblia dice que no tenés que mentir. Entonces vos decís, no, es mentira piadosa. Y mandé a Nindeya. O sea, ande con más autoridad y del Padre. A pedir no da pecado, se va a ver pecado. Ay, lo mitin quisiera. ¿Veis ahí la cosa? Bueno. Yahshua, Yahshua. Bueno, ahí me pusieron atención donde dice, si no, yo y el Padre que me envió, eso denota de que el Mesías no era el Padre. Sí, otro versículo, para cierto ahí. Esa a mí, bien, eso ahí, 8:16, va.
8:16 dice, y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo, no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Esa, Yahshua no es el Padre, Yahweh no es Yahshua, Yahshua no es Yahweh, Jesús no es Jehová, Jehová no es Jesús. Ni acuerdan. Bueno, 8:16 a llevar en cuenta también este. Sí, como yo y lo mitad se ve y aparte te oí a un círculo y yo ya te que pegar en la palabra y yo y mi o yo y el Padre no quiere decir que hay dos. Bueno, entendido está entonces. Muy ya puta 8:16 veo. Oye, tema pesa que cuando llamamos más genial de enviar pollima y ya pupe abu lleguen de roeta ya pues sacar a vejinas a pembujar pende por andú pembujar a veí pende idea mi pende aporte vea programa y más entero vea junto y te a pesa con muy y yo topa allí te vea programa era gina venga a tora pende mangue coi Pastor Emilio Vázquez, shalom, hasta mañana, bendiciones.